Bienvenidos a Escuela Online de Salud. En el anterior audiovisual vimos cómo el coronavirus SARS-CoV-2 infectaba la célula huésped y utilizaba sus orgánulos para replicarse y así poder infectar a otras células. También vimos cómo nuestro sistema inmunitario frenaba la progresión del virus y en algunos casos esta respuesta inmunológica producía una exagerada reacción que acababa en distrés respiratorio y fallo multiorgánico. Esta afectación vírica se manifiesta por unos síntomas y signos, así como determinadas alteraciones pulmonares en las pruebas de imagen y de parámetros analíticos característicos que nos permiten prácticamente confirmar el diagnóstico, incluso en algunos casos sin necesidad de confirmar la presencia del antígeno del virus en el organismo. Estas manifestaciones clínicas, radiológicas y analíticas son motivo de estudio de este audiovisual. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. El inicio de la infección COVID-19 se manifiesta principalmente como fiebre, pero algunos pacientes pueden no tener la fiebre y solo escalofríos y síntomas como tos seca leve, fatiga, mialgias, falta de respiración, diarrea, etc. La secreción nasal y la expectoración son signos muy poco frecuentes. Los pacientes pueden desarrollar disnea gradualmente y como ya avanzábamos en el anterior audiovisual y en la intro de este vídeo, en casos severos la enfermedad puede progresar rápidamente causando un síndrome de dificultad respiratoria aguda, shock séptico, acidosis metabólica irreversible y trastornos de la coagulación en cuestión de días. En las primeras etapas, las radiografías de tórax presentan múltiples sombras irregulares pequeñas y cambios intersticiales, especialmente en el tercio periférico del tórax, y que luego van progresando a opacidades bilaterales de vidrio esmerilado e infiltrados pulmonares. En casos severos se observan consolidaciones pulmonares e incluso blanqueamiento de los pulmones. Los derrames pleurales son rarísimos. Desde el punto de vista analítico, en las primeras etapas de la enfermedad, el recuento de glóbulos blancos se mantiene normal o más bajo, pero el recuento de linfocitos disminuye. Mientras que algunos pacientes tienen enzimas hepáticas, enzimas musculares como la LDH y mioglobina elevadas, la mayoría de los pacientes tienen una tasa de proteína C reactiva elevada. Los niveles de procalcitonina se mantienen normales y el dímero D está elevado en casos severos, así como la ferritina y la interleucina 6. Las personas que cumplen las dos condiciones siguientes se consideran casos sospechosos. En primer lugar, una historia epidemiológica de sospecha que sería el caso de tener un historial de viaje a área epidémica. Como que la situación actual es de pandemia, ya podemos considerar que todos tenemos una situación epidemiológica positiva. Y en segundo lugar, unas características clínico-radiológicas y de laboratorio sugestivas, como serían la fiebre, con o sin tos seca y disnea, la presencia de una radiografía de tórax con infiltrados intersticiales bilaterales y la analítica con linfopenia más elevación del dímero D, la proteína C reactiva, la LDH, la ferritina y la interleucina 6. Una vez que se identifica un caso como sospechoso,
Un resultado positivo para el ácido nucleico en ECOP 2019 en la prueba de la PCR de muestras de esputo, de hisopos de garganta, de secreciones del tracto respiratorio inferior, puede confirmar el diagnóstico. Esta prueba se puede completar con la determinación sanguínea de los anticuerpos generados por nuestro cuerpo en respuesta a la infección. Me refiero a las inmunoglobulinas IgM y la IgG. Un resultado de la PCR negativa sin IgM ni IgG indica que el paciente no está infectado. Un resultado con PCR negativa, IgM positiva e IgG negativa indica que nos encontramos en la fase inicial del proceso infeccioso en un paciente falso negativo. Un resultado de PCR positiva con inmunoglobulinas no detectables sugiere que el paciente está muy recientemente infectado. Es el llamado periodo ventana antes de empezar con la sintomatología. Un resultado de PCR positiva con IgM positiva e IgG negativa indica que el paciente está recientemente infectado y posiblemente esté desarrollando sintomatología. Un resultado con PCR positiva, IgM positiva e IgG positiva indica que nos encontramos en una fase activa del proceso infeccioso. Un resultado con PCR positiva, IgM negativa e IgG positiva indica que nos encontramos probablemente en la fase final del proceso infeccioso. Si no hemos desarrollado un distrés respiratorio, lo más probable es que nos curemos. Un resultado con PCR negativa, IgM positiva e IgG positiva indica que estamos en fase de recuperación o en fase activa del proceso infeccioso en paciente falso negativo. Y un resultado con PCR negativa, IgM negativa e IgG positiva indica que ya hemos pasado la infección. Estamos curados. Como en algunas ocasiones la prueba de la PCR puede darnos falsos negativos, o bien puede ser que se tarde más tiempo del deseado en obtener un resultado, ante la presencia de alta sospecha clínica, radiológica y analítica, se inicia el tratamiento médico contra el COVID-19, que actualmente suele consistir inicialmente en la triple terapia con un antiviral, un antibiótico y un antipalúdico. Y en casos que evolucionan con el desarrollo del proceso inflamatorio y trombótico, añadimos al tratamiento fármacos moduladores de la respuesta inflamatoria, así como anticoagulantes. Evidentemente, todo esto va acompañado de las medidas de soporte respiratorio y hemodinámico en los pacientes graves.